Es una institución de dimensiones incalculables. Dentro de su construcción como institución eclesiástica, han pasado más de 2000 años de historia y es puesta por muchos especialistas a la altura de las empresas más grandes del planeta. En la iglesia primitiva, las mujeres eran líderes. Para mí María es la primera mujer sacerdote. Tomaban decisiones y participaban de las ceremonias del rito eclesiástico. Una mujer fue elegida obispa. Bíblicamente no hay ningún impedimento para que las mujeres tengamos acceso al sacerdocio. Poco a poco, este lugar fue ocupado solo por los hombres. Si hay un machismo en el siglo XXI, te imaginarás el patriarcado de hace 2000 años. ¿Qué sucedió en el camino? ¿Por qué las mujeres perdieron poder? Las mujeres hemos pasado a ser o las pecadoras, o las seductoras, o las portadoras del mal. Los textos más anti-mujeres son los textos de monjes católicos medievales. ¿O fue la propia institución la que determinó cuál debía ser el rol social de las mujeres? El sacerdocio es solo para los hombres. Hay un terror ante la presencia de la mujer. ¿Es verdadera la historia que se cuenta sobre ellas en los textos bíblicos? ¿Qué modelos femeninos propone la Iglesia? María y Eva es la misma mujer y todas las mujeres. María Magdalena fue elegida por Jesús para dirigir la comunidad. Era una magnate en aquel entonces, una patrocinadora de la causa de Jesús. Pudiera haber sido la líder de la iglesia en lugar de Pedro. ¿Podrán las mujeres recuperar su lugar histórico, alcanzar el sacerdocio y ser las representantes de Dios en la tierra? Los textos sagrados están siendo reinterpretados por mujeres. Io non credo che Francesco possa aprire la strada al sacerdozio femminile. La enorme devoción y tributos recibidos por la Virgen María la convierten en un fuerte referente femenino para todos los fieles. Pero, ¿por qué la Madre de Jesús es objeto de tamaño culto en una institución donde las mujeres podrían no tener la misma autoridad que sus pares masculinos? María es un personaje como Jesús, alguien de la tradición. Podríamos decirlo de una manera muy básica, la Madre de Jesús. Pero para que llegue de Madre de Jesús a Madre de Dios, pasaron siglos. Siglos de construcción histórica, teológica y política. Hasta el siglo IV había iglesias, organizaciones cristianas que consideraban que Jesús era hijo biológico de José y María. Hubo otras que no. Según el Nuevo Testamento, María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué era tan importante que fuera virgen? San Tertuliano, obispo de Cartago, año 150, decía que al cristiano había que preservarlo desde niñito, desde niñita, para que nunca tuviera la mácula, fuera inmaculado, inmaculada. ¿Y a qué le llamaban la mácula? A lo que hoy llamamos el orgasmo, lo que los paganos le llamaban el clímax, que era base de la religión pagana. Va a ir ganando este modelo en el cristianismo de que hay que quitar todo lo pagano y el orgasmo, como es natural, y lo natural, en la naturaleza vive el diablo, y en la naturaleza está el pecado original, entonces hay que quitarlo de la vida de los cristianos, pues van a ir, por supuesto, inventando que Jesús también nació de una virgen sin mácula. Cuando alguien habla de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se refiere a que María nació sin tener el pecado original. El pecado original es el pecado de la soberbia, por el cual Adán y Eva fueron expulsados del paraíso.
Eva es desde el Génesis la mujer pecadora, la mala mujer, culpable de romper la armonía del paraíso. María se eleva como la contracara, la que llega al mundo para hacer el bien. María es la mujer que vence a la serpiente, que vence la tentación, y por eso la mayoría de representaciones iconográficas de la Virgen la ponen pisando una serpiente. Interpretaciones psicoanalíticas dirían, ¿es que acaso es la negación de la sexualidad? El tema de la concepción de María es un tema que realmente es un acto de fe. Es un acto de fe entender en el mundo de la razón, en que una persona pueda estar embarazada sin haber tenido contacto sexual con su pareja. En el mundo de la razón y en el entendimiento no cabe. La Iglesia no ha estado sino preocupada de la cintura para abajo de los seres humanos. Para mí la virginidad es no ser corruptos. Ciertamente la teóloga Elizabeth Johnson nos dice que no nos tendríamos por qué inmiscuir en la sexualidad de María. Es una cuestión privada. Lo que nos interesa de María es su postura ante el proyecto del reino. Según las investigaciones llevadas a cabo, en especial por las estudiosas feministas, el rol de la Madre de Jesús en el cristianismo primitivo no fue el de una simple testigo. Ella es heredera de las mujeres profetizas del Antiguo Testamento y es recuperadora también de la memoria histórica de las mujeres que participaron en el proceso de reconstrucción del pueblo de Israel. Eso habría que destacar. Más que si María fue virgen antes, en y después del parto, habría que destacar que estamos hablando de una mujer que tiene un proyecto personal, que le contribuye a la historia con la humanidad de Jesús. Si Jesús, el Hijo de Dios, se ha podido encarnar, es gracias a la corporalidad que María le da. Si Dios le da la divinidad a Jesús, María es quien le da la humanidad y quien lo hace real, concreto e histórico. Pero ¿por qué se construiría una imagen de María casta y virgen por sobre la de una mujer luchadora? Y si esto fuera así, ¿habría influido en el rol femenino a lo largo de la historia? La figura de María tradicionalmente ha sido utilizada como una mujer que ha hecho la voluntad de Dios, virgen, obediente, una mujer fiel, una mujer con categorías que le han asignado los hombres, redactores del texto bíblico, lo cual nos ha causado muchas controversias a las mujeres en el imaginario religioso, porque nadie alcanza a tener una magnitud de ser madre, esposa y virgen a la vez. Es una contradicción. En una cultura machista es muy interesante que se tenga a un personaje femenino como una deidad, pero no hay un enlace con las mujeres de la sociedad en general. ¿La Iglesia habría obtenido algún beneficio al institucionalizar la imagen de María? ¿Cuál puede haber sido? ¿Y por qué? Mientras ensalza a un personaje femenino que te va a perdonar todo, que no importa que tú le fallaste, va a ser esta mujer abnegada que siempre va a estar a tu favor. Lo que nos crea una imagen que ha sido construida desde un modelo patriarcal religioso es una figura inalcanzable, una figura inexistente y por lo tanto un sentido de frustración para las mujeres creyentes. El peso patriarcal, según los sociólogos e historiadores, ha sido decisivo en su conformación. ¿Puede la historia de María estar signada por aquellos que la escribieron? Esta relación podría estar después de 2000 años cambiando su curso. Todavía nuestra cultura sigue siendo patriarcal, sigue siendo misógina, homofóbica, hedonofóbica, porque hay un miedo al placer, somatofóbica, porque tenemos miedo al cuerpo. Entonces, esto también lo heredamos de una tradición religiosa que nos decía que el cuerpo era malo, que nos creó la culpa, que nos colocó en el imaginario el asunto del pecado original como la sexualidad, cuando encontramos que en el texto bíblico el concepto pecado no existe, existe el concepto error.
Existen distintas posturas respecto del rol de María en la historia, pero ese no es el único caso controversial. ¿Qué verdad oculta la revelación de los restos arqueológicos hallados en la tumba de María Magdalena? ¿Quiénes han sido las mujeres destacadas de la Iglesia? ¿Cuál ha sido su rol en el plan divino de Jesús? ¿Reflejan los relatos de fe su verdadera humanidad? Una de las características que podemos decir desde los propios orígenes del movimiento de Jesús es precisamente un mensaje orientado a los outsiders. Es un mensaje dirigido al pueblo, dirigido a las prostitutas, dirigido a las mujeres. Jesús no tiene una connotación de juicio acerca de la sexualidad. Pongo el ejemplo de la mujer que encuentra en adulterio y la llevan ante Jesús. Y él le dice, si ninguno de ustedes tiene pecado, arroje la primera piedra. Y nadie lo arroja. Y él despide a la mujer con un gesto muy lindo, diciéndole, mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Lo que significa que para Jesús la sexualidad no tiene ningún sentido de pecado. En los textos bíblicos surge la figura de María Magdalena, una mujer que en el imaginario popular es una prostituta endemoniada. María Magdalena está descrita en el Nuevo Testamento como una mujer a la cual Jesús curó y se volvió, junto con otras mujeres, en adeptas muy cercanas a Jesús, que lo fueron siguiendo durante todo su trayecto hasta Jerusalén y fueron testigos de su crucificación y de su sepultura. Su nombre era Miriam de Magdala. Magdalena viene porque ella es originaria de ese lugar. Más allá de los reconocimientos posteriores, la figura de María de Magdalia se encuentra asociada a la mujer cortesana que tienta, seduce y conduce hacia el mal. Magdala, pues sabemos que es una ciudad pequeña frente al lago de Tiberíades y es una ciudad que es conocida justamente a través de esta mujer, lo cual significa que María de Magdala tiene un liderazgo en la ciudad. Sin embargo, los restos arqueológicos hallados en la ciudad de Magdala pusieron en escena el lado desconocido de una mujer que podría haber sido muy relevante en la construcción del proyecto de Jesús. Gracias a los nuevos descubrimientos arqueológicos en Magdala se ha podido ir reconstruyendo no solamente la vida de Magdalena, sino también de esta misma ciudad. Es una mujer que tiene bienes, podríamos reconocerla como una mujer mecenas de Jesús, la única mujer que él reconoce, le llama por su nombre y le envía, como a cualquier profeta, como a cualquier discípulo, como a cualquier apóstol. Incluso el Evangelio de María Magdalena, María enseña a Pedro. Y hay un conflicto de interés que para el siglo II y el siglo III había comunidades cristianas que provenían de una tradición griega y egipcia, donde las mujeres no eran excluidas del sacerdocio, como en el Imperio Romano, que era más machista. Y entonces estas cristianas creían que María Magdalena fue elegida por Jesús para dirigir la comunidad. Los cristianos coptos creían que María Magdalena había sido la primera entre los apóstoles, incluso sobre Pedro. Hipólito de Roma es un padre de la Iglesia que la llama la apóstol de los apóstoles. Así como María encarna lo bueno, María Magdalena asume el lado oscuro. Es la mujer que entregó su cuerpo al pecado. Si hay un machismo del siglo XXI, te imaginarás el patriarcado de hace 2000 años. María Magdalena, en la lectura tradicional de los hombres, era una prostituta. Los textos sagrados están siendo reinterpretados por mujeres. La lectura de las mujeres lo que ha hecho es, hay indicios de que era una magnate en aquel entonces, una patrocinadora de la causa de Jesús. Y tenía discusiones de altura con los discípulos de Jesús que se quejaban con Jesús porque esta María Magdalena venía a debatir ideas. La Iglesia la ha considerado en todo momento una de las discípulas más importantes de Cristo. Y al día de hoy, el Papa Francisco elevó la liturgia de Santa María Magdalena al grado de fiesta. ¿Qué quiere decir? Que la puso al nivel de los apóstoles.
Qué bueno que hay un reconocimiento de la figura de María de Magdala, pero todavía en el imaginario social se sigue pensando a María de Magdala como una mujer pecadora, lo cual habla también del imaginario social que tenemos que reconstruir, porque en el ámbito religioso las mujeres hemos pasado a ser o las pecadoras, o las seductoras, o las portadoras del mal, o las responsables del pecado en el mundo. Uno de los interrogantes que surge del vínculo entre Jesús y María Magdalena es cuál era su verdadera relación. ¿Eran amigos? ¿Mantenían un vínculo político? ¿O se transformaron en marido y mujer? A partir de los evangelios vamos a observar que él está solo. Vemos a un Jesús soltero, que sería muy extraño porque un varón judío para la edad que él tenía ya estaría casado, ya tendría hijos. Incluso se le vincula con María Magdalena como su posible pareja y que ya tenían un hijo. Yo no me escandalizo ni voy a decir que no tuvieron amores Jesús y Magdalena. Era lo más normal del mundo. El pueblo judío y sus rabinos son algo muy especial, y algo que se sabe es que los rabinos no pueden ser tocados por las mujeres salvo por su esposa. Entonces sería muy curioso que si ellos tenían una relación, lo primero que le dice a verla es no me toques. Entonces pues ahí nos habla de que pues, es muy difícil que entre ellos haya existido una relación amorosa, una relazione di sposo. Certo, se venissero fuori dei documenti in cui c'è un atto di matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena, la Chiesa Cattolica potrebbe sentirsi minacciata nella sua tradizione, ma questo non c'è e quindi non ha nessun senso, dico. Esto va en contra de lo que dice el Evangelio. La relación de Magdalena con Jesús fue de discípula y maestra. Mucho se habla de que pudo haber algo más íntimo, pero la verdad es que los evangelios no nos hablan de ningún tipo de intimidad. En el momento en que Cristo, después de la resurrección, se le aparece a Magdalena, Magdalena lo único que dice al verlo es Raboni, que significa maestro. Si ella realmente hubiera tenido una relación más íntima con él, hubiera sido su esposa, pues lo más lógico hubiera sido que hubiera dicho esposo mío, amor, cariño. ¿En qué momento Magdalena dejó de ser considerada una figura fundamental entre los apóstoles de Jesús para ser retratada como una mujer que ofrecía servicios sexuales? Gregorio Magno, Gregorio el Grande, en el año 491, da un sermón en el cual confunde a María de Magdala con la pecadora, con la prostituta, con la adúltera. Y a partir de entonces, María de Magdala pasa a la tradición de la Iglesia como una pecadora. Pensemos que es confusión, pensemos que no había tantos estudios acerca del texto, pero también puede ser una confusión intencional. ¿Qué se esconde detrás de este posible error histórico? ¿Por qué la Iglesia no vería con buenos ojos que María Magdalena asumiese en la historia religiosa un liderazgo inesperado? Los estudiosos del texto, los exégetas y las exégetas, han encontrado que en la primitiva comunidad había 3 tipos de liderazgos para acompañar o dirigir la iglesia. El liderazgo petrino, apuntalado por Santiago, y el liderazgo paulino, pero el liderazgo de María de Magdala estaba apoyado por Judas y por Tomás, otro de los apóstoles. Entonces se cree que también María de Magdala ejercía un liderazgo importante en la comunidad y que para sacar el liderazgo de esta mujer han colocado esta interpretación del texto de Gregorio el Grande, asociándola a una mujer pecadora o prostituta. Y con esto María de Magdala pasa desprestigiada a la historia de la iglesia y curiosamente los artistas la colocan siempre como una mujer llorando con el dorso desnudo, penitente, pagando sus culpas. Pues estamos hablando de una distorsión, porque realmente María de Magdala pudiera haber sido la líder de la iglesia en lugar de Pedro. ¿Cuál es el rol político que la Iglesia les ha brindado a las mujeres a través de la historia? ¿Por qué perdieron poder? ¿Qué temores provocaba su presencia en el mundo de los hombres?